Jóvenes, muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Buenos días, Buenos días, profesor. profesor. ¿Cómo les fue, muchachos, ahí en la jornada electoral? Pues bien ya, voto secreto. Eso es todo, muchachos, muy bien, ya. Ayer me tocó también ser funcionario de casilla, muchachos, y pues yo pensaba que nada más era contar votos, pero no, hay que hacer hay que llenar hartos, muchachos, hay que armar paquetes y bueno, sí es muy agotador, pero bueno, todo sea por nuestra democracia. Bueno, muchachos, entonces, pues miren, antes de irme a la actividad, déjenme un segundo quitarles esto. Es que luego el Zoom no me deja. Creo que aquí está la mayoría, entonces déjenme ver aquí cómo se llama. Vamos a ver lo que es el art, lo que es el art. A ver si se decía. Me proyecta, ¿por qué tantas hartas que veía ayer? Miren, vamos a ver lo que vamos a hacer en esta última semana. En esta última semana tenemos actividad doble, muchachos. Entonces, discúlpame si todavía ando desvelado, porque así estuvo muy larga la jornada. Bueno, entonces, miren, en esta semana 11 vamos a ver las funciones logarítmicas y exponenciales. En este caso, las funciones logarítmicas es prácticamente encontrar la inversa de la función. Entonces, o lo que vamos a hacer durante el desarrollo de esta sesión, que es la última ya, vamos a ver cómo aplicar a los logaritmos de la función. Y son una herramienta muy poderosa, así como las exponenciales nos permiten calcular valores muy pequeños o muy grandes. Esta función también nos permite hacer lo mismo. Bueno, además de hacer su actividad correspondiente a la semana, tenemos, por ejemplo, aquí viene nuestro material, que aquí incluidos gráficas, perdón, incluidos videos. El primero es para explicar qué es la función logarítmica, la gráfica, el dominio y rango, eso lo vamos a ver ahorita. Y luego el otro, la resolución de las ecuaciones logarítmicas. Estos dos vídeos sí los van a ocupar. Luego, esta actividad es automatizada, ya saben, son 10 preguntitas. Y pues es de opción múltiple, pero también viene su segundo examen parcial. Y la pregunta es que ustedes van a tener. Bueno, y en ese examen parcial, ¿qué cosas nos van a preguntar? Pues que nos vamos a preguntar lo que hemos visto pues a partir de la semana 7 hasta esta que terminamos. Entonces, pues ustedes van a tener hasta el domingo. Ustedes ya saben que se abre inclusive las abrí antes para los que quieran revisar el material y pues termina justamente el domingo, 5 minutos antes de que termine el día. Ahora, muchachos, ya se nos programó el examen global. Esto se va a hacer en la semana, esto se nos va a hacer en la semana 12 y a nosotros nos tocó hacer el martes. Aquí lo estamos poniendo con negritas. El martes 15 de 8:30 a 11:30. Entonces, el examen ya está habilitado para que ustedes lo presenten. Me parece que son 5 reactivos nada más. Entonces, ustedes van a poder entrar entre las 8:30 y las 11:30. Prácticamente una hora es un buen tiempo. Los que gusten entrar desde las 8:30, pero de ese martes, no hay ningún problema. Entonces, yo muy seguramente ya en la tarde noche de ese mismo 15 del próximo martes, Dios mediante, yo ya les tendría sus calificaciones, se les enviaría vía al grupo de WhatsApp para que ustedes ya empiecen a revisar y no tengan ningún problema, bueno, con lo menos con lo menos con mi UEA, y entonces que me digan que si ya están conformes o no, o si quieren que revisemos algo, claro que sí, lo revisamos. Entonces, por favor, muchachos, digan a sus compañeros, yo les voy a estar recordando que nuestro examen global es exclusivamente entre 8:30 y 11:30. Si ustedes ingresan antes, no van a poder. Si ustedes ingresan después, no van a poder. Entonces, una hora es suficiente. Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos? Hasta el momento.
¿Y cómo nos va a calificar, profesor? ¿Como porcentajes? La calificación la vimos desde la primera semana en el syllabus. Hoy te lo recordamos otra vez. A ver, aquí viene nuestro syllabus. Voy a abrirlo. Voy a tener que compartirlo porque Zoom uno necesita cambiar las pantallas. Blackboard no es en automático, pero entonces aquí les comparto el syllabus. Este syllabus nosotros lo discutimos desde la primera semana, entonces vamos a ver la calificación. Entonces vamos a ver, para que ustedes se revisen. Aquí están los temarios, déjenme irme a la calificación. Miren, evaluación continua de las actividades, es decir, de todo lo que hemos hecho desde la semana 1 hasta la semana 11, 60%. Dos evaluaciones parciales, una en la semana 6, la otra en la semana 11, que es la que estamos ya, gracias a Dios, pues ya estamos ahí porque ya vamos a ir de vacaciones. Y una evaluación global al final del curso con el 10%, un total hace el 100. Si por ejemplo ustedes dicen, no, pues es que mira, he tenido muy buenas calificaciones en el curso, entonces si ustedes van sumando, inclusive tienen el documento, no sé si ustedes les mandé el documento del CEL para que lo checaran. Mm, No, creo que no. Ok, entonces se los voy a mandar al rato al corte de la semana. Entonces, en el documento del CEL ustedes ven que ustedes pueden ir calculando sus calificaciones. Al final, al final todos tienen NA a medida que el documento del CEL pues se va alimentando. Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen, yo tengo el 9, acuérdense que el 9 es MB, y dicen, pues ya no es necesario que haga este global. Pero si ustedes tienen menos de 9 por ejemplo, tienen 8.7 y dicen, bueno, pues estoy en la B, pero si dicen, bueno, pues es que yo quiero la MB, pues tiene que presentar el global. Y los que anden por ahí en la tablita, creo que no es su caso, muchos creo que todos están pasando. Más al ratito les mando con la grabación el- sus calificaciones. Es que tengo otro grupo igual, entonces yo no, a veces me confundo, entonces yo creo que usted no los envíe, yo sí. Entonces ya ustedes deciden mucho, si quieren llevar, ya se sienten satisfechos con lo que tienen, adelante. Si sienten bien que tienen una B, adelante. Pero si quieren la MB y están a unas décimas, pues tienen que presentar el examen. ¿Alguna pregunta, muchachos? Mm, No, profesor. Muy Todo bien, bien. profe. Entonces esto se presentó, muchachos, desde la primera semana para que ustedes pues estén de acuerdo y no digan, ay, es que luego Martín nos sorprende. No, ay, eso está de la primera semana. Muy bien, entonces vámonos a nuestra sesión. Nuestra sesión está, ya la cierro. Déjenme cierro las ventanitas porque luego tanta ventana que tengo que ver. Entonces vamos a ver las funciones logarítmicas, que es el complemento de las funciones exponenciales. Prácticamente van de la mano, muchachos. Profesor, Mándeme. disculpe la pregunta, es que no alcancé a escuchar sobre el examen. ¿Cuándo está disponible? Ah, el examen global o el examen de esta semana. No, el examen de esta semana. El examen de esta semana está disponible desde ayer a la medianoche hasta el próximo domingo, que 13, ¿no? Dejen ver. Hasta el próximo domingo 13, 5 minutos antes de que termine el domingo. Ese es el criterio que tenemos, bueno, aquí todos los que estamos aquí en este programa, antes que termine Ujú. el curso. Ah, ok. Gracias, profesor. Sí, entonces, recuerda por favor que son dos actividades
es la actividad automatizada de esta semana, más el examen del segundo parcial que también es automatizado. Ok, gracias, profesor. Sí, muy bien, muchachos. Entonces, pues vamos a ver qué son los logaritmos. Imagínense lo siguiente. Es como, aquí lo vamos a poner. Ya sabemos que el logaritmo es la función inversa de la función exponencial, pero ¿cómo funciona? Entonces aquí vamos a escribirla exactamente qué es el logaritmo. Por ejemplo, si yo tengo en una función, montamos aquí el dibujo. Si yo tengo una función, por ejemplo, A, donde vamos a decir que ahorita les ponemos las restricciones. Tengo una función a la x que me da b. Y aquí decimos, pues a es diferente de 0. ¿Sale, muchachos? Todos estamos de acuerdo en eso. Entonces, yo la elevo y me da un número b. Pero ahora vamos a pensar que de repente, pues ya no tenemos, por alguna razón se nos pierde el exponente, muchachos. ¿Cómo lo encontraríamos? Imagínate que tenemos ahí y por alguna razón ese exponente ya no sabemos en dónde quedó. ¿Cómo lo haríamos para encontrarlo? Entonces, para encontrarlo, entonces la definición precisamente del logaritmo es que si yo en un dado caso perdiera el exponente, lo que tendría que hacer sería la siguiente. Por definición, x va a ser tal, por la definición de x va a ser tal, que voy a tener que encontrar lo que le llamo el logaritmo de la base a, tal que me va a dar, a ver, déjenme ver el resultado. Entonces dejen ver aquí, hay una formulita muy fácil para aprender, para poder aprender esto. Entonces dejen, aquí lo estoy escribiendo para no confundirnos, esa es la x. Entonces, esto es lo que tendremos nosotros como resultado. Entonces lo vemos de a la base de x. Entonces miren, esta definición sería la siguiente. Para poder yo encontrar prácticamente a mi exponente, imagínense que se los perdió, sería x, que es prácticamente el exponente, es igual al logaritmo, así lo vamos a llamar, logaritmo de la base a de un argumento. Aquí, por ejemplo, cuando lo tenemos en forma de potencia, decimos que si la potencia es diferente de 0, esa potencia la podemos elevar a un número x. Y ese número, esa potencia que vamos a elevarla, nos va a dar b. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer lo opuesto, si nosotros quisiéramos encontrar quién es el exponente, pues entonces lo calculamos muy fácil. El exponente va a ser igual el logaritmo de la misma base a que me va a dar, que voy a tomar el argumento. Esto me va a regresar la expresión. Entonces, si ustedes ven la gráfica de una exponencial, por ejemplo, vamos a hacer una exponencial cualesquiera, ya saben que nuestra exponencial es como una j. Por ejemplo, si hacemos una exponencial creciente, entonces esta vendría más o menos así. Corta, obviamente en algún momento tiene que pasar por 0 y en ese momento pues tendríamos lo que sería el valor inicial, ¿sale? Ahora, ¿cómo creen que sea la función opuesta?
¿Cómo creen que sea, muchachos? Pues tendría que ser la misma, pero simplemente reflejada. Entonces va a ser exactamente la misma, pero va a ser, pues lo único que quiero es que también corte, pero a ver, vamos a ver. Ahí estaríamos. Entonces, esta es la función exponencial creciente de x y esta va a ser la función opuesta, va a ser logaritmo de x. Por eso, si ustedes ven en la presentación de la tablita que tenemos nosotros, pues vienen esas dos funciones. Entonces, este es un caso. Ahora, el mismo sería para las negativas. Por ejemplo, las negativas, ustedes saben que es una opuesta, es una función así, entonces la otra vendría así. Y ya eso siempre nos va a ayudar a hacer un bosquejo de estas funciones. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver exactamente para qué sirven. Aquí pues en la teoría se escucha muy bonito que yo quiero encontrar que el logaritmo es el exponente al cual yo tengo que elevar la base multiplicada por el resultado para que me dé x. Si ustedes buscan esa definición, pues al principio yo también cuando era estudiante, mucho les confieso que cuando leí la primera vez, leí varias veces porque no me quedaba claro que era un logaritmo. Y esto se entiende, pues se va entendiendo con la práctica, con el tiempo y ahora sí, pues haciendo muchos ejercicios, ya uno dice, pues todo esto era para encontrar al exponente, porque pues suena, pues ustedes leen si alguien lee por ahí la definición del logaritmo, suena muy, muy complicada. Bueno, entonces vamos a hacer algunos ejercicios que vienen propuestos en su libro de Aira. Y nos dice lo siguiente. Del ejercicio 1 a 6, perdón, verifique las siguientes proposiciones y reescríbalas en su forma logarítmica con una base apropiada. Entonces lo primero que debemos de hacer es verificar pues que sean verdaderas. Entonces aquí pues tenemos que aprovechar muchos de los elementos que tenemos de métodos 1 y hay que acordarnos de lo siguiente. Por ejemplo, para hacer la primera, sabemos que este número a la menos 4 tercios va a ser 1 sobre 81 y pues así de entrada pues como que se oye muy, muy, muy feo, ¿no? Pero nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a pues hacer lo que recordamos por la ley de los exponentes o lo que es lo mismo la descomposición factorial. Entonces, al ver el 27 me llegan a mis recuerdos que tiene que tener una base 3. Entonces vemos la primera, va a ser 3 a la 3, me da 27. Y luego aquí tengo a la menos 4 tercios, ¿sale? Ahí, menos 4 tercios. Luego sé que, que 81 lo puedo descomponer como quién, como 3 a la cuarta. Y luego en mi lado izquierdo veo que tengo un 3 que multiplica, tengo un 3 que divide, entonces esto me queda como 3 a la menos 4. Y esto me queda como 3 a la 4. Entonces la parte de la izquierda, pues nada más la expreso tal y como está así. 3 a la 4, 3 a la 4. Entonces, ya con esto verificamos, pues que sí cumple, pero ahora me dice Aira, pues ahora exprésalo como un logaritmo, pues entonces, qué debemos de hacer? Para expresar esto como un logaritmo, lo único que necesitamos es, pues recordar la definición, que aquí la vamos a poner al ladito. Nos dice que el logaritmo se define pues de esta forma. Entonces déjenme darme un segundo. No les quiero dar una mala definición. Entonces un segundo. Vamos, voy a corroborar la fórmula porque si no lo va a decir. No, pues es que me dice una cosa y me dice otra, pero que yo también tengo mi formulario. Entonces, para poder expresar esto un segundo, muchos más, déjenme corroborar la fórmula.
para no confundirnos. Mientras yo busco la formulita aquí, ¿alguien que tenga alguna pregunta, muchachos? No, profe. Bueno, entonces más déjenme ver aquí qué es lo que hacemos. Mm, a ver, déjenme ver la fórmula que tengo bien expresada porque esta la vamos a ocupar para resolver las ecuaciones. Entonces nada más sería esto. Ok, ya estamos ya. Esto es lo único que nos dice la formulita. Esta la vamos a poner aquí como referencia. Nos dice que el exponente va a ser igual, así como lo habíamos puesto, estamos viendo, logaritmo. Ay, se ve la pluma. Logaritmo de A. Entonces aquí está nuestra formulita, lo único que hacemos nosotros pues es buscarla. Entonces, ¿cómo la podemos expresar? ¿Cómo podemos expresar esta como un logaritmo siguiendo la fórmula? La fórmula nos diría que nuestra expresión la podríamos dejar así, x. Identificamos, identificamos al logaritmo. Aquí en este caso el logaritmo siempre va a ser la base. Entonces tenemos que nuestra base va a ser 3. Va a ser 3. Y aquí vamos a tener nuestro resultado que va a ser 1 sobre 3 en la 4. Entonces vamos a checar si está cumpliendo el... No es cierto, esto no es cierto. Viendo nuestra expresión tal y como está, el argumento, o sea, y es el argumento, entonces es 1 sobre 81. 1 sobre 81. Y vemos quién es la base. La base va a ser 3. Entonces ahí está. Deja borrar. Ahí está la primera. Entonces ahí estaría expresada como un logaritmo. Ahora vamos a hacer la 2. Y hay que corroborarla. Nos dice que este número elevado a la 3 cuartos es igual a la 8. ¿Cómo podemos descomponer el 16, el 16, muchachos? ¿Su base quién es? La base es 2. Entonces probamos 2 por 2 son 4. Por 2 a la 2 por 2 4 por 2 8 por 2 nos da 16. Entonces es 2 a la cuarta. 2 a la cuarta que está multiplicando a 3 a la cuarta. Luego aquí esto que lo vamos a llamar el argumento es 2 al cubo, perdón, es 8 y es 2 al cubo. Entonces vemos que 4 que multiplica y 4 que divide, se cancela. Esto me da 2 al cubo y esto me da 2 al cubo. Entonces se satisfacen, son iguales. Y ahora lo único que nos dice, pues escríbela como si fuera un logaritmo. Pues el logaritmo en este caso va a ser x. Vemos que esto es igual al logaritmo. ¿Quién es la base? Pues la base es 2. ¿Y de quién? De 1 sobre 81. Al principio mucho sí cuesta un poco trabajo verlo. Porque es ir y venir de un dominio a otro. ¿Alguna pregunta, muchos? Pero menos hay que ocupar la formulita que está aquí. Y con eso no tenemos problema. Ese 1/81, profe, ¿no es 8? 1 sobre 81. A ver, ¿quién es el argumento? ¿Quién es el argumento de aquí? Eh, el argumento es 1 sobre 81. ¿Y quién es la base? ¿Quién es la base de todo? 3. Ahí está, mucho. Nada más estamos cumpliendo. Ahora, vamos a comparar si hicimos lo mismo. Si hicimos lo mismo en la siguiente formulita. Según la fórmula X es el exponente, ¿sale? Al que tenemos que elevar la base del argumento para que nos dé el mismo. Ahora vamos a ver si efectivamente es igual a este. Aquí identificamos quién es este. Este 2, ¿quién es, muchachos? Según la formulita.
La de base. la base. ¿Quién es el argumento? Ah, sí, cierto, aquí es otro. Es que yo estaba pensando que estaban reclamando del otro. No sé si tiene toda la razón. No, Aquí profe, dice. es este. Ah, muy bien. Ahí está, muchos. Entonces ahí está la formulita, muchos. Ahí les va cuadrando. Bueno, entonces, a ver, en el otro, déjenme ver cuántos les preparé. Es que no me quiero llevar toda la clase aquí en este porque faltan las ecuaciones. Entonces, dejen ver, sí son diferentes. Es un 3 y luego estas son las diferentes. Ok. A ver, muchachos, traten de hacer esto. Bueno, más bien no. Si no vamos, ustedes hagan este y te comparamos el resultado. Por favor. Quedaría como 5 al cubo y 5 al cubo, ¿no, profe? No da, porque, por ejemplo, si sacas el 125 al cubo, profe, ¿Mm? el 25, ¿cómo lo tendrías que descomponer? Ah, por ejemplo, si que lo hacemos abajito. Vamos a ir multiplicando la base. Por ejemplo, 5 por 5, 25. Por 5, 125. Entonces esto nos quedaría como, no nos quedaría, nos queda 5. 5 al cubo, 2 al cubo y 25 lo podemos expresar como quién, como 5 por 5. Luego, pues vemos que 3 que multiplica y 3 que divide, nos queda 5 al cuadrado, que es igual a 5 al cuadrado. Entonces, vemos que efectivamente se verifica la igualdad y ahora para calcular el exponente en caso que lo perdiéramos me dice que es el logaritmo de la base. ¿Quién es la base? Es 5. ¿Quién es el argumento? El 25 también. 25. Ahí estamos. Ahora por favor hagan el 4. ¿Cómo nos queda, muchachos? El 8 a la menos 5. Ay, qué cosa más fea. Quedaría como 1 sobre 2 a la quinta, ¿no? 1 sobre 2 a la quinta. Entonces vamos haciendo. El 8 lo descomponemos como quién. Como, 2 al cubo. como, como su base 2 y al cubo. Luego el otro es menos 5 tercios. Y esto, 32 es 2 a la quinta, ¿verdad? Sí. Entonces esto nos da menos 2 a la quinta. Y aquí se ve que, pues sí, estos dos ejercicios de ahí son bastante nobles. Y esto tenemos ahí. Entonces aquí verificamos que se cumple. Ahí está. Luego, pues por la formulita que tenemos ahí, nomás hay que sustituir e identificar quién es quién. Entonces el logaritmo de la base es 2 y el argumento es 1 sobre 32. Ahora vamos a probar la forma mnemotecnia, pues dejen ver, ¿no? Aquí tendría que tener otro número para que me funcionara. Bueno, entonces hasta aquí estamos bien, muchachos. Hasta ahí no hay ninguna duda.
todos los ejercicios de que viene a ir ahorita son así. O sea, nada más te dice, prueba la siguiente expresión y una vez que veas que se satisface, entonces escriben a su forma logarítmica. Ahorita los ejercicios que vienen aquí me va a preguntar lo contrario, me va a preguntar lo opuesto. Vamos a ver si es cierto. Por ejemplo, dice en el 710 escriba las siguientes igualdades en forma exponencial y verifíquenlas. Aquí ya Aira lo que hace es que ahora nos pregunta lo opuesto. Entonces vamos a examinar exactamente qué es lo que debemos de hacer. A ver, muchachos, viendo las expresiones y viendo la formulita pasada, ¿qué deberíamos de hacer? Vean que estas están en forma de potencia, perdón, están en forma logarítmica y las anteriores estaban en forma de ¿qué, muchachos? Estaban escritas como forma de potencia. Entonces, ¿qué debemos de hacer aquí? Pues mm, el 3, el logaritmo de 3 Ujú. es la base, entonces nada más descompondríamos el 27 en factores, ¿no? Ok, Y sería base 3 a la 9 y algo. sí, sí, está bien. Entonces vamos a poner aquí, vamos a pintar nuestra formulita. Miren. Vamos a pintar. Pues esta formulita que está aquí es tan importante, se ve así como que muy sencilla, muchos, pero aquí yo le voy a poner un paréntesis para decir que es el logaritmo de la base, obviamente la base es diferente de cero, del argumento. Entonces, lo que tendremos que hacer sería lo siguiente: identificar primero quién es x. Bueno, en primera vemos que la base pues va a ser 3 luego el exponente va a ser, este va a ser nuestro argumento, y ese argumento va a ser igual a 27. Miren, yo les voy a explicar esta formulita, muchos, que es muy sencilla, pero solamente es válida cuando tenemos toda la expresión, toda esta expresión, es decir, tenemos el logaritmo de la base cualquiera, la base puede ser cualquiera, a excepción de cero, porque acuérdense que cero no está definida, es un número pues, que no es posible, porque no hay ningún logaritmo que de cero te dé algo, o sea, y eso es en la realidad. Pero vean, es una reglita que funciona de la siguiente manera. Lo que hacemos es lo siguiente. Primero identificamos a la base, ¿sale? Que es el 3, que es este numerito. Luego lo elevamos a la 3 y esto nos va a dar el 27. ¿Y esto cómo lo escribimos? Lo vamos a escribir así. Decimos que 3, esto es la base, a la 3 es igual a 27. Ahora, si nosotros vemos la formulita que tenemos aquí, pues no tiene que funcionar, pero aquí es un poquito más difícil verla porque tenemos que identificar a quién, a x, que va a ser el logaritmo de la base, multiplicada por el argumento que nos da 27. Ahora lo que quiera era el opuesto, y lo podemos ver así. Si yo tengo mi base y la elevo al cubo, ¿cuánto me da? 27. Y luego para saber si estamos correctos, pues tenemos que hacer lo opuesto, ¿no? Encontrar quién es x, pues x va a ser quién es la base 3 del argumento, que en este caso sería 27. ¿Sí, muchachos? Bueno, entonces ahora vámonos a esta. Esta pues primero tenemos que ver que, que sea, que satisfaga la expresión. Entonces, ¿cómo podremos saber bueno, aplicando la formulita, pues ya sabemos que nos daría, ¿no? Pero aquí ¿cómo podremos ver, muchachos, esto? Está un poco más complicado y vamos a ver si la podemos descomponer así primero, en una primera etapa. ¿Cuánto nos daría 1 sobre
240. Entonces, aquí tenemos que elevar. Bien, mejor esto lo vamos a dejar todo en base 3. Todo en base 3, muchachos, para que sea mucho más sencillo. Porque acuérdense que las bases en la descomposición factorial precisamente está en los números primos. Entonces 243, ¿cómo lo podremos, cómo nos quedaría, muchachos? Sería 3 a la cuarta, ¿cuánto? 3 a la 4, ¿cuánto nos da? 3 a la cuarta. 81, ¿no? 81 y luego por 3. Alguien que tenga pues su calculadora, que ya dejan, ya encontré la mía. Esto nos daría 3 a la quinta. 3 a la quinta, esto sería uno de 3 a la quinta. Ahí estaremos todos descomponiendo. Y nos dice que esto debe ser igual a 5 medios. Entonces aquí, como pueden ver, no es tan sencillo. No es tan sencillo verificarla. La podemos verificar de la siguiente manera, haciendo lo mismo de que está en la formulita. Nos dice lo siguiente. Identificamos primero pues a nuestra potencia, que va a ser 1, a nuestra base, que va a ser 1 a la 9. Dice que si 1 a la 9 lo elevo a las 5 medios, es 1 sobre 2 a la 240. Entonces vamos a ver si es cierto. Para poder descomponer este 1b, no lo voy a dejar como base 3. Entonces va a ser va a ser 1 al cuadrado sobre 5 medios. Y creo que ya salió mucho. Creo que es más fácil verlo así que de la otra forma. Entonces tenemos 2 que multiplica, 2 que divide. 2 que multiplica, 2 que divide. A ver, dejen ver esta expresión que se nos está quedando así. No, aquí no veo mucho. A ver qué cosa hicimos mal aquí. Porque es el 1b, ¿no? El 1b no expresada a las 5 medios. Y esto es igual. Luego esto lo puedo descomponer como 1. Como 3 al cuadrado. 5 medios a la cuarta. No, como que aquí no nos checa muchachos. ¿Por qué? Tendríamos 5 a la cuarta. Yo lo que quiero es que se vaya. A la raíz. A ver, chequen esto. Voy a hacerlo aquí en papel, muchachos. Para ver si no me equivoqué en algo. Y ustedes mientras verifiquen. Por favor. Es un noveno. Ah, sí está bien, muchachos. Sí está bien. Ya me había espantado. Es que este está inverso. Entonces tenemos este. Y este se van. Ahí está. Y esto nos va a quedar como 1 a la 3. Obviamente, cualquier número, cualquier potencia sí sigue siendo el mismo. Entonces esto nada más lo dejamos así. Ahí está. Ahí está comprobado, muchachos. Muy bien. Ahí tenemos ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe. No, por Ah, favor. No, profesor, todo bien. miren, esto también lo podemos verificar en Mathway. Si hemos ocupado Mathway, muchachos, también lo podemos hacer ahí. Miren, esto a mano,
Sí funciona. Entonces, dejen, estoy copiando esto para llevármelo a Malway. Creo que Malway es bastante poderoso y vamos a ver si es cierto que... Yo lo único que le voy a decir a Malway es darle la instrucción que voy a calcular, que me calcule esto. Me tiene que dar 5 medios. Entonces, dejen un segundo. Voy a abrir Malway para irnos a las otras. Llamas para verificar eso. Entonces tenemos a nuestra calculadora. Nos dice que es el logaritmo. Aquí vamos a ver que viene, miren, aquí tiene varias funciones. Entonces, cuando el logaritmo no tiene nada, significa que la base es 10. Entonces generalmente nunca se escribe. Y aquí tiene otra cuando la base es diferente de 10. Entonces aquí decimos que nuestro argumento, en este caso va a ser, así como viene expresado, va a ser 1 noveno. Y luego aquí le vamos a poner los paréntesis. Los paréntesis son muy importantes para que no los extraviemos. Entonces me dice que esto es 1 sobre 43. Entonces aquí tengo 1 sobre 243. Nosotros vimos que efectivamente sí era, sí nos correspondía el número. Luego así que lo resuelva, que evalúe. Ahí está calculado. Ahí está, muchachos. 5 medios o 2.5. Entonces, sí hicimos la operación en forma correcta. Entonces, si tuvieran alguna duda de que, oye, pues le voy a decir a Martín que me diga, yo con todo gusto lo hago. Pero si ustedes quieren hacer así rapidito, pues se pueden venir a la calculadora de madre. Esta es una forma para poder resolverlas sin esperar tanto. Bueno, muchachos, entonces hasta aquí hemos visto, hemos recapitulado. Hemos visto pues al logaritmo como una función inversa a la función exponencial y que nosotros podemos ir del dominio al contradominio, es decir, podemos expresar podemos expresar al logaritmo primeramente como el exponente que no tengo. Esa es la definición de un logaritmo. Si ustedes buscan la definición de un logaritmo, les va a decir palabras más, palabras menos, que es el exponente al que yo voy a tener que elevar la base del argumento para que me dé tal número. Al principio, pues sí suena un poco así como enredado, pero lo único que tenemos es que si yo tengo una base que es diferente de cero a una potencia que también es diferente de cero, me va a dar un resultado. Y si en algún momento si en algún momento el exponente se me extravía, yo puedo obtenerlo a través del logaritmo. Ahora, lo que tengo en un primer principio es que yo tengo pues mi base elevada a ese exponente y la tengo en forma pues de potencia. Pero yo puedo tener la función inversa, que es el logaritmo, y el logaritmo es prácticamente es el exponente al cual yo tengo que, dada una base, voy a tener que tener un resultado previo o un argumento. Ahora, las operaciones como los logaritmos, por lo general podemos modelarlos como si fueran exponentes. Cumplen las mismas leyes. Por ejemplo, a ver, acuérdense, muchachos. Acuérdense de esto. ¿Qué pasa cuando tengo un número? Mejor es que no me puse a hablar en el aire. Cuando yo tengo un número de esta forma. Por ejemplo, tengo una base que está elevada a la B y tengo una base que está elevada a la C. En primera, tenemos las mismas bases, ¿sale? Tenemos las mismas bases. ¿Qué es lo que tengo que hacer con los exponentes, muchachos?
Los tengo que hacer que Sumar, ¿no? Sí. los tengo que sumar. Ahora, por ejemplo, cuando yo tengo una potencia y tengo un exponente elevado a una potencia y ese lo tengo elevado a otra potencia, que es lo único que hago. Multiplico aquí, muchachos. Las potencias. Multiplico las potencias. Ahora, cuando tengo una división que es diferente de 0, que lo que pasa es que en ambos se va a afectar. Ahora, los logaritmos es mucho más fácil usarlos porque están basados en esto. Por ejemplo, si yo tengo, estas son cuatro leyes y son muy facilitas. Por ejemplo, el logaritmo yo lo puedo expresar de esta forma, siempre y cuando tengo un argumento, o lo puedo expresar de esta otra forma. Y ustedes van a decir cuál es la diferencia. La diferencia es la siguiente. Este log que escribimos así, generalmente va a estar basado en una potencia de 10. Cuando es potencia de 10, entonces no se escribe, sino simplemente se deja como R, ¿vale? A excepción que se escriba, entonces puede estar en otra base, puede ser la base que ustedes gusten y manden, y se va a representar así. Así se escribe, si es base 10, es decir, si todo lo que está aquí está elevado a la 10. Entonces podemos encontrarlos muchos casos como este. Luego, ¿cuál es la diferencia con el otro? El otro logaritmo, este se llama logaritmo vulgar o base X. Este que tenemos aquí al lado se llama logaritmo natural. ¿Por qué razón se llama logaritmo natural? Porque su base es E. Y acuérdense que E es un número inconmensurable. Si no recuerdo bien, ustedes me perdonan si aquí le pongo estos números, pero es el logaritmo cuya base es el exponencial de la función. Esa función ya las vimos. Entonces, generalmente cuando se escribe así, no se escribe. Y todas van a estar todas en esta base A. Entonces, voy a escribir una hojita más para poner lo siguiente. Aquí nueva diapositiva. Entonces vean que la vida se nos hace más sencilla con los logaritmos. Por ejemplo, si yo voy a tomar el logaritmo natural, es indistinto. Si yo tengo un logaritmo, por ejemplo, base A, no, al revés, para que se vea la diferencia. Que multiplico por un logaritmo base B. Entonces vean, aquí yo tengo una multiplicación. Y es una multiplicación, muchos por lo general, pues siempre pues nos ha costado trabajo. Pero el logaritmo nos dice lo siguiente, mira, si tú multiplicas dos logaritmos, pues súmalos, ¿sale? Ahora, si tú tienes una división de logaritmos, pues estas mismas, ahora ya no vas a hacer una división, ahora vas a hacer una resta. Entonces vean que precisamente por eso el desarrollo, por eso el desarrollo tan importante de los logaritmos. Todas sus calculadoras, ya sean físicas o sean virtuales, todas tienen estas subrutinas o tienen este algoritmo. Por eso son tan rápidas, muchachos. Es lo que nunca nos dijeron. ¿Por qué mi calculadora es más rápida? Pues precisamente por eso. Luego, por ejemplo, cuando tenemos un logaritmo de A que está elevada a la B, pues miren lo que dice. Esto para nosotros sería complicado. Entonces lo que dice, miren, pues nada más haz esto. Bajas la base, el exponente, y nada más la vas a multiplicar por el logaritmo de A. Entonces, aquí hay más propiedades, muchos, entonces déjenme ver para que no se me vaya ninguna. Me voy a ir a la hojita para que ustedes digan, pues no sé Martín de qué nos está hablando, pero
aquí hay unas propiedades que ahorita les voy a poner. Entonces, esa va a ser muy bueno, muchos que lo tengan por ahí, que los tengan, que hagan una captura y cuando resuelvan sus ecuaciones, porque precisamente el objetivo es resolver las ecuaciones. Vean, yo tengo una multiplicación y la multiplicación de aquí los logaritmos tienen cualquier base y cuando tienen cualquier base se dice que son logaritmos vulgares o de base A. Entonces, si yo tengo una multiplicación, pues la multiplicación la hago sumando. Ven que es muy sencillo. Y aquí lo que hace Aira es que va comparando. ¿Vieron? Yo cuando tengo dos exponentes que se están multiplicando, lo único que hago es tomo una base y sumo los exponentes. Precisamente en esto se está fundamentando esta primera ley. Hay muchas más, pero estas son las más importantes. A esta ya la vimos y esta correspondería a la ley de los exponentes que está aquí. Luego esta que es, bueno, ahorita se me fue, pero este es el logaritmo de 1 entre algo, entre la función. Entonces yo lo puedo expresar así. Simplemente tomo mi logaritmo de A y lo que único que hago es que tomo el argumento, pero lo hago con el signo cambiado. Y esta es la que acabo de ver ahorita, muchachos. Yo tengo mi logaritmo base A y yo lo tomé como logaritmo natural. También son válidas para los logaritmos naturales. Dice, pues simplemente baja la potencia, nada más multiplíquela por tu logaritmo de la función. Y es todo lo que se hace mucho. Hay otros más por aquí que conforme se avancen aquí, pues eh, como es un problema semipresencial, pues todo esto que yo veo con los muchachos, con sus pares, en una semana, pues yo aquí lo tengo que hacer con ustedes, pues en un solo día. Precisamente por eso, por ahí uno de los de sus compañeros tuvo problemas con un ejercicio y precisamente se los mandé y no crean que yo soy grosero o algo, muchos, pero eh, pues les mando, en lugar que yo haga una cosa para ustedes, pues les mando otra donde con los chicos, con sus padres, lo vemos. Yo sé que es bastante complicado, muchos, pues llevar el semipresencial, porque pues ustedes ya han visto que las ventajas es que por lo menos tengo una o dos clases a la semana. Puedo trabajar, puedo hacer otra cosa, la que ustedes gusten y manden, pero la desventaja es que hay cosas que ustedes las van a tener pues, que aprender solos, pero como ustedes están en formación, pues yo estoy abierto a muchos, cualquier duda que tengan, así sea la mínima, pues oye, pues me escriben muchos, y ya saben que no me tardo mucho en contestarles. La política es que yo les contesto antes de 24 horas, y digo, se pudiera, pues menos, ¿no? Porque yo también recuerdo que cuando entré a la universidad a mis profesores, pues no les entendía casi nada. Y luego, pues uno es el que sufre, ¿no? Me tenía que andarle preguntando a mis cuates, luego mis cuates no sabían, luego me iba con un profesor y luego me regañaba, que me decía que eso era elemental, y yo decía, pues que elemental, yo no entiendo de qué me está hablando, pues me decía, pues ponte a estudiar, y se siente feo mucho. Yo les comparto mi experiencia, y ahora que estoy del otro lado, digo, no, pues ahí a mí me gustaría que lo vieran todo, pero pues es muy difícil verlo en una sola sesión. Bueno, entonces por eso yo estoy ahí. Y al igual que mis otros compañeros docentes, pues estamos aquí muchos para ayudarles. Mientras ustedes adquieren esa habilidad, pero esa habilidad se va adquiriendo con el tiempo. Bueno, entonces de aquí ya escribimos esto. Ahora, lo que quiero hacer muchos, porque ya se me consumió el tiempo, es por ejemplo aplicar estas propiedades que vimos aquí para que no se nos queden así en el aire. Por ejemplo, aquí en lo que nos dice Aira, este libro es muy bonito porque hagan de cuenta que es como un libro programado. Los viene hablando prácticamente de lo que vamos a ver y luego los va de alguna forma viendo desde lo más sencillo hasta lo más complejo, hasta el objetivo. El objetivo de la clase es ver ecuaciones, resolución de ecuaciones, pues logarítmicas. Entonces,
nos dice lo siguiente. Una vez que ya vimos y ya charlamos sobre esto, que ustedes lo van a ver con más detalle, dice, escriba cada una de las siguientes expresiones como logaritmo de una sola expresión. Entonces, pues vamos a ver qué podemos hacer aquí. Aquí lo que tenemos es lo siguiente. Tengo, a ver, déjenme ver que se vea más, porque los chicos que ven el celular o como que no se ve bien. Vamos a expresarlo esto como si fuera uno solo. Entonces, por ejemplo, este primerito que tenemos, 2 por logaritmo de x, yo lo puedo expresar como logaritmo de x al cuadrado. Luego el siguiente lo puedo expresar como nos quedaría este. Este lo podía expresar de acuerdo a la tablita, lo puedo expresar como menos el logaritmo de y más a la... No, este no es cierto. A ver, dejen ver la tablita, porque para no darles una idea equivocada, pero este debe ser el recíproco de la función. Es que esta sí nunca me la he aprendido. Ahí está, me regreso para acá. Entonces, según la fórmula, esto es que yo tomé mi función está elevada a una potencia, entonces pues me va a quedar logaritmo. Según esto, el logaritmo natural tiene base e de 1 sobre y a la 3. Y luego la otra me va a quedar como más el logaritmo de t a la cuarta. Y lo único que tengo, pues es que ya tengo una suma, muchachos. Entonces vamos agrupando de 2 en 2. Y aquí lo que tengo es logaritmo de x por 1 sobre y al cubo. Ahí estaría la primera. Y luego tengo otra suma aquí, que es el logaritmo de t a la cuarta. Pues lo único que hago es que todo lo agrupo. Digo, aquí quedaría muy complejo si quisiéramos hacer esas operaciones. Y las tendríamos que descomponer. Pero lo único que nos pide Aira en este caso es que la expresemos así. Luego vámonos con la otra. Hay que ir haciendo por pasos. Por ejemplo, nos queda el logaritmo de x pues al cuadrado. Y este que tenemos aquí es el logaritmo de 3 a la x. Aquí no quiere pintar bien mi pluma. Es que luego se me traba el equipo. A ver, aquí está. Para estos otro número, pues son 3. 3 a la x. Y luego lo que tenemos aquí, pues es menos un medio. Entonces vamos a expresarlo como más logaritmo de 1 sobre x más 1 en un medio. Entonces ahí está, muchachos. Entonces todos son iguales. Vamos agrupando de 2 en 2. Al final nos van a quedar todos multiplicados, ¿no? Pero esto va a ser logaritmo de x cuadrada por 3 a la x más logaritmo de todos. Vean que las expresiones aquí son más complejas, precisamente por eso se le decía a las otras que eran elementales, es decir, para distinguirlas de estas. Y ya finalmente, pues todo nos va a quedar como un producto, porque la suma de los logaritmos en realidad es el producto. Entonces, pues hacer esto sí está bastante complejo. Entonces sería 3 a la x sobre x. Digo, esto creo que no me lo podía pues resolver más, güey. Sí, porque son expresiones bien muy complejas. Y luego la otra, pues, es prácticamente lo mismo. A ver, vamos a dar unos minutitos muchos y díganme cómo les queda la 35, ¿sale? Hay que ocupar nada más las leyes, por favor. Ahí la tablita la pueden checar y les digo que esta tablita de propiedades está en qué página para que porque lo ubiquen rápidamente.
Y eso es muy bueno tenerlas a la mano. Viene en la página muchos 241, es así. Saquen una captura porque la van a estar ocupando, por favor. Entonces ahí estamos viendo la imagen otra vez. Lo único que hay que hacer es expresarla. ¿Cómo les queda, muchachos? Esta. Bueno, vamos a reescribirla. Esta, por ejemplo, el logaritmo de x nos queda tal. Este es el logaritmo de y. En la base 10, vean que no se describe. Y esto tiene una potencia, entonces tenemos 3. Bueno, como ambos son logaritmos, muchachos, pues lo único que hacemos es que si están sumando, pues ahora los vamos a dejar como un producto. X más por y al cuadrado. Y pues el 3 se queda ahí, ¿vale? Ahí nos quedaría esa. Luego la 36. Luego este pues es 2. El 2 no le pasa nada porque no está afectado por ningún logaritmo. Lo que sí tenemos aquí es que esté al cubo. Y esto no, y esto es para cambiar el signo de menos a más. Lo único que tenemos que hacer es dejar al logaritmo como 1 sobre x a la cuarta. Y pues ya esto sería 2 más el logaritmo. Como es una suma, lo único que hacemos es t cúbica multiplicada por x a la cuarta. Entonces ahí están las expresiones. A ver, verifíquenlas, muchachos, por favor, y vean si tienen alguna duda. Nada más lo único que estamos haciendo es que si tenemos la multiplicación, ahora estamos sumando. Si tenemos una división, ahora estamos restando. Si tenemos una potencia, ahora lo único que hacemos es que bajamos a la potencia y lo multiplicamos por el logaritmo del argumento. Y si tenemos un negativo, lo único que hacemos es que pasamos ahora el logaritmo de la base y al argumento lo dividimos entre uno, simplemente lo pasamos como si fuera un recíproco. Entonces con eso simplificamos rápidamente. Entonces estos ejercicios son previos para poder resolver ahora sí las ecuaciones logarítmicas, que es el objetivo de la semana. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe. Bueno, entonces vámonos a... ¿Alguien ya ha resuelto ecuaciones logarítmicas, muchachos? ¿Ya ha tenido contacto con ellas? Creo que se ven ahí eh, me parece que los que van para los que vienen de los CECIT, creo que ellos sí tienen que ver todo esto. Bueno, entonces, ¿qué debemos de hacer con esta ecuación? Esta ecuación ahí está representada y sabemos que es una ecuación porque hay un signo, ahí tenemos un signo de igual, ¿sale? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Entonces, lo que tenemos aquí, pues primeramente lo examinamos y vemos que tenemos, ahora sí, aplicando pues las leyes, porque al fin y al cabo los logaritmos, pues es una idea fabulosa muchos, pero aunque sea una idea fabulosa, siguen siendo exponentes y tienen que obedecer a la ley de los exponentes. Entonces, pues aquí dice, pues tenemos una resta, entonces en la resta
¿A quién es igual? Pues la resta es igual a la división, entonces tengo x más 2 entre x menos 1, pues ahí está. Y luego la otra que nos dice, pues que es igual al logaritmo de, es igual al logaritmo de 4. Y dicen, bueno, pues ahí ya pasamos de la forma, ya aplicamos ya aplicamos las propiedades de los exponentes que también se aplican a los logaritmos. Y dicen, bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora viene, ahora tengo que identificar la base. Acuérdense que la base es el logaritmo y cuando no escribo nada, esto es igual a esto. ¿Salen, muchachos? Y entonces, ¿qué hago? Pues lo que voy a hacer es algo muy simple. Voy a elevar todo a la e. Y también a ver qué pasa si todo lo elevamos a la e. Nosotros hemos dicho desde el principio que son funciones inversas. Este me queda como, se ve, pues otro número. Y esto que está aquí, aquí lo voy a poner, incluso lo estoy poniendo en rojo, para que se note la diferencia. Pues, ¿qué creen, muchachos? Que el logaritmo y la función e son inversas. Es decir, se simplifican y lo único que nos quedaría sería así esto. Vean qué cosa más bonita. X más 2. X menos 1 igual a. ¿Ya vieron, muchachos? Prácticamente es una expresión algebraica. Eso es lo que lo hace tan potente. Por eso Madway puede resolver las cosas tan rápido. Porque todo lo que tengamos ahí siempre lo va a pasar a un logaritmo. Va a buscar la forma y lo va a resolver. Y pues esto es muy sencillo de hacer. Entonces, es una ecuación de primer orden. Es x más 2. Y aquí tenemos x menos. Entonces la primera nos quedaría como x más 2. Esto es 4x y esto es menos 4. Vamos a simplificar todo. Esto nos va a quedar x más x menos 4x. Esto es menos 4. Y esto nos queda como menos 2. Hicimos bien, ustedes chíquenme. A ver, es un x menos 4. Menos 4 menos 2. Esto nos da menos 3. Y esto nos da menos 6. Entonces esto es... los logaritmos nunca son negativos, lo que falta decirles. Menos por menos más. Es 2. Chequenla, muchachos. Si nos da efectivamente eso. Sí, profe. Nos da 4. Y ahora dicen, ¿y ahora cómo sé si estoy bien? Pues vamos a ver cómo vamos a comprobarla. Este fue 2. Es x es igual a 2. Y ahora cómo sabemos si estamos bien. Aquí vamos a hacer la comprobación al lado. La comprobación, pues hay que tenerla en la original. Podemos hacer en cualquiera, por ejemplo, aquí en esta, que se ve más sencilla. Entonces decimos el logaritmo de 2 más 2, y aquí tengo 2 menos 1, dice que es el igual al logaritmo de 4. Entonces aquí tengo 4 entre 1, pues ahí está, así se comprueban. Y ahí está, es correcto. ¿Dudas? No, profe. Bueno, entonces vámonos a la siguiente y vamos a ver si nos da tiempo de hacer una más. Esta, por ejemplo, esta logaritmo natural, su base siempre, muchachos, va a ser e. Ahora vamos a otra más. Aquí tenemos otra expresión, pero vean que ahora la base a la que está elevado el logaritmo no es 10. Acuérdense que cuando es 10 no se escribe. Entonces aquí tenemos logaritmo base 3. Y vamos a ver qué pasa con esto, muchachos. Muy bien, vamos a examinar los logaritmos y vamos a ver cuál sería la forma más sencilla, de hacerlo. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ir de 2 en 2 para poder simplificar. Por ejemplo, aquí yo tengo una suma. Entonces aquí este lo agrupo y este lo agrupo, ¿sale? Tiene la misma base, el mismo logaritmo. Y ahí nos va a quedar simplemente como una multiplicación de 3
x más 1 y lo encierro porque es el argumento. Luego este lo tengo así y es 2 a la x menos 7 igual con 4. Y me acuerdo de mi tablita de la página 241 que esto lo puedo expresar como una división. Entonces escribo mi logaritmo base 3 y aquí tengo esto. Y luego lo que tendríamos acá es prácticamente 2x menos 7, ¿sale? Y todo esto lo encierro en un corchete porque pues es un solo número. Y luego esto me queda 4. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? ¿Vamos bien? Todo bien, profe. Perfecto. Ahora Todo bien, bien, profesor. muy bien, muchas gracias. Y ahora vemos esto. Vemos que el logaritmo está elevado a la 3 y tenemos todo este argumento que está muy feo y esto es igual a 4. Entonces ahora lo que tengo que hacer es fijarme quién es la base del logaritmo. La base del logaritmo es 3. Entonces todo lo que está aquí, lo voy a escribir aquí de nuevo, digo para fines didácticos, todo lo tengo que elevar a la 3, ¿vale? Entonces 3 es la base del logaritmo de 3 de toda esta expresión. Y lo que hago en la izquierda también tengo que hacerla en la derecha para que no se me altere. Y ahí nos queda. Entonces hasta ahí estaría, muchachos, nuestra expresión. Aquí vamos a poner una línea vertical para poder seguir trabajando. Entonces el 3 y el logaritmo de la base 3 es 1 y lo único que me queda es el argumento. Entonces es 3x más 1 y todo esto es 2x menos 7 igual 3 a la cuarta, 3 a la cuarta, a la cuarta potencia es 81 y una vez lo expresamos y resolvemos, ¿sale? Entonces ven que esto que tenía aquí muy raro, ahora me queda como una función algebraica, entonces la hacemos, eso me da 3x más 3 y lo que voy a tener aquí es 81 que va a ser 2x menos 7. Entonces la resolvemos así. Esto a ver, me va a dar un numerote. A ver, vamos a ver si 3 a la cuarta, sí, 3 a la cuarta. Si es 81, entonces me daría 81. 81 por 2 me da 162x. 162x y luego el otro. Lo que no me gustan son estos números que me están saliendo tan grandes. Y luego tenemos 81 por 81 por 7. Me da un número muy muy grande, 567. Pues esto nos está dando, entonces, todo lo pasamos a la izquierda, esto es 3x. Esto nos da menos 162 con x y esto 500, menos 567. Y esto se hace más negativo, me da menos 3. Me va a dar 162 menos 359x, me da negativo menos 159x. ¿Y esto cuánto nos da? Nos da menos 564, ¿no, muchachos? Pero seguimos acá trabajando. Hay que dividir menos 564 entre 159. Ojalá que nos haga un entero. Profe, ¿no es menos 570? Menos 500. Menos 500. Ah, sí, cierto. Mil perdones. Menos 570. Entonces esperemos que esto nos salga un entero, muchachos. A ver. Menos 570. A ver. Ahí está. Menos por menos es más. Ay, que esto no es. Esto es un 0. Parece un 6. A ver. Menos por menos va a dar más, ¿no? 570.
en 359. Nos da 3.6, mucho. No sé ustedes qué les dé. A mí me da 3.58. Igual, profe. Está bien. 3.58. Perfecto, entonces ahí está, muchos. No todas las raíces los van a salir enteras, pero bueno, ahí está. Pues así se resuelven, muchachos. ¿Alguna pregunta? Ya estamos allá en tiempo para que no le robe el tiempo de sus otros profesores. Entonces, recapitulando, muchachos. En esta semana tenemos que hacer dos evaluaciones. La de la correspondiente a los logaritmos naturales y base 10. Y tenemos también el examen. En el examen incluí un problema de los mismos que ustedes van a resolver, de los que están propuestos, para que digan, no, es que es material nuevo, no, sino y ya de todos los que hicimos, por lo menos uno de esos lo repetí para que ustedes lo comprueben. Y la siguiente semana, si ustedes tienen duda durante el transcurso mucho de algún ejercicio, pues ahora sí, mándalo al chat, o si gustan, mándalo digo, a mí me gustaría que lo mandaran al chat, muchachos, porque luego generalmente cuando alguien tiene una duda, generalmente son dudas comunes. Y la otra, en la semana 12, acuérdense que tenemos, que es martes, déjenme checar rápidamente, es martes, el próximo martes 15, de todos modos, chicos, en la página, déjenme ver rápido, aquí tengo abierta. Sí, justamente el global, ya sistemas escolares, me mandó la información para que vean que efectivamente es el martes 15. El examen va a estar habilitado de 8:30 de la mañana a las 11:30. Entonces, ustedes pueden entrar en ese intervalo y pueden resolver el examen. El examen está calculado para una hora 15 a la marcha. Pues estamos ahí en contacto, muchachos. Entonces yo más tarde les envío la presentación la presentación con el video, y les envío sus calificaciones. Se las voy a enviar hasta el corte de la semana 8 o 9, y después en la semana, justamente en la semana 12, terminando el examen. A ver, que les comparto la imagen. Terminando el examen ya por ahí la tarde noche, yo les envío ya sus calificaciones que yo ya tengo capturadas. Y ustedes me van a decir, estoy de acuerdo, o me van a decir, oye Martínez, que yo saqué tanto en el aula virtual, y en tu Excel pues no empata. Entonces eso ya lo veremos la siguiente semana. Pues ahora sí, muchachos, muchas gracias. Gracias por la confianza. Pues yo espero que como mis demás compañeros, que es el profesor Lionel, la maestra Victoria, pues ahora sí vaya muy bien. Y pues aquí cualquier cosa estamos, muchas gracias. Esta es nuestra última sesión, entonces pues me despido. Pues excelente cierre de trimestre, muchachos, y ahora sí, a trabajar muy duro. Muchas gracias y excelente Profe, una inicio de semana. pregunta. Mándeme. Por ejemplo, en la plataforma hay como 3 o 4 actividades automatizadas que no me salen las respuestas. O más bien que no me salen la calificación final. Entonces no sé si esa también la va a incluir ahí en las calificaciones. Ah, no, claro, claro, yo les voy a enviar, muchachos, a ratito. El corte va a ser hasta la semana 8. Entonces ahí pues viene Ah, todo, ok. incluyendo las automatizadas, ¿sale? Gracias, profe. Buen día. Igualmente, muchachos, hasta luego. Igualmente, profesor, y gracias. Bonito día. No, gracias a Hasta ustedes, luego, hasta profe, luego. gracias. Hasta luego. Hasta luego, Buen día, profesor. Hasta buen luego. día, Muchas hasta luego. gracias. A ustedes, muchachos.